Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Terestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión al nivel de Lima Metropolitana. En el cono oeste, Canal 3 de Supercable. Hacia Huancayo, La Red, Canal 19 y Huancavelica también. Y por Supernet, Canal 30 en Huacho y Huaura. Como de costumbre, pues conectados con el mundo, siempre en el marco de las actividades de la Fundación Universidad Hispana, buscando nuevos horizontes, nuevos paradigmas, más allá de la prensa amarillista que siempre nos presenta a los mismos protagonistas de la película, pero creemos que tenemos eh, una gran cantidad de profesionales que, como lo decíamos fuera del aire, pues no hay que esperar lo tradicional, ¿no? Cuando la persona está en su etapa ya de su ocaso, es cuando comenzamos a reconocerle sus méritos. Creemos que debemos acelerar un poco este tipo de reconocimientos para afianzar precisamente que no caigan en la tentación de tantas modalidades de corrupción, de mala conducta que hay a nivel de nuestros países, ¿no? Si nosotros a tiempo les damos esa palmada en el hombro, pues es muy probable de que ellos valoren un poco más la apreciación que se tiene de ellos a nivel internacional, por ejemplo, para el caso de la Fundación Universidad Hispana para América Latina. Y de esa manera eh, se deshagan de aquellos personajes que suelen llegar, eso es normal, ¿no? Que suelen llegar con alguna situación siniestra, ¿no? Dicen, no, mira, por acá tengo esta modalidad, el antiguo jefe lo hacía, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Bueno, situaciones que son el pan de cada día, el común denominador de los últimos tiempos. Lo que más se ha desarrollado y no ha necesitado universidades ni institutos. O sea, nadie invirtió en universidades para los choros, para los delincuentes, ¿eh? Nadie invirtió, pero quizás no nos hemos dado cuenta y esos lugares de hacinamiento donde los mandamos, tal vez son una especie de escuelas, ¿no? Porque uno ve que que el tipo sale más erudito, ¿no? Más avesado cuando sale después de su pena. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque incluso se ha detectado aquí en Perú, por ejemplo, que estos señores tienen hasta celulares a disposición dentro de los recintos carcelarios. Se comunican y desde ahí manipulan secuestros, golpes a los bancos, no sé. O sea, hacen lo que les da la gana. Hay algo en lo cual estamos fallando. Y de eso vamos a conversar hoy con nuestro nominado a la distinción honoris causa 2024 en la República de Argentina, eh, Pablo Daniel San Giorgio, quien además de ser docente, es también abogado, ¿no? A nivel de lo que significa la educación superior en Argentina y tiene pues un acercamiento con lo que significa la Policía Federal, ¿no? Que por ahí leíamos que tiene 200 años de fundación, ¿no? Creo que el año 2021 cumplieron 200 años. Vamos a conversar sobre todo aquello y gracias a nuestro honoris causa, que es el doctor Jorge Luis Florentino, que también nos acompaña desde Buenos Aires, para tocar estas temáticas que a veces nos provocan incluso una cierta sonrisa, ¿no? Pero que realmente en el fondo pues nos hace mucho daño. Vamos a darle la bienvenida en primer lugar al doctor Florentino. Doctor Florentino, bienvenido. Y qué opina usted de este preámbulo? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muchas gracias, doctor. La verdad que es un placer volver a encontrarnos y un saludo a la audiencia, a Pablo, que lo tengo acá presente también. Así que bueno, un placer enorme poder estar con él. Eh, Tomando el eje del preámbulo que ha hecho, Doc, acá también vivimos el mismo problema, la misma problemática, donde tal vez se confunden los derechos humanos que todas las personas deben tener, obviamente, y que se deben sostener, pero el sistema carcelario creo que debería ser un lugar donde la persona tendría que recapacitar, tendría que reformularse. Y lamentablemente no tenemos un espacio de contención de esa característica. Tal vez la inversión que se deba realizar sobre estos aspectos tendría que ser mayor, pero
vemos también como ejemplos en otros países donde la actitud del reo frente a la sociedad es muy diferente, donde tal vez esa solución que uno busca para mejorar el trato no está dada en esa conducta que usted señalaba, darle un celular o darle mucha comunicación. Bueno, tratar de cercar un poquito ese espacio y que realmente cumplan una pena, porque en realidad, si vamos al sentido de la palabra, ¿no? El penar es el sufrir algo, ¿no? Estoy en pena y tendría que ser ese lugar un lugar más apropiado para la solución. Nosotros vemos acá en Argentina, lamentablemente, un deterioro total sobre ese tema. Y lamentablemente no hay una solución muy drástica como la que querríamos nosotros como profesionales, como abogados, ¿no? Para atender estos asuntos. Más aún cuando estamos en una institución como la Policía Federal Argentina, donde tal vez se vean esas situaciones, ¿no? Tienen la posibilidad de encerrar a un delincuente por un tiempo determinado y resulta que después, lamentablemente, por diferentes situaciones, no alcanza a cumplir la condena total. Eso lo vemos nosotros, lo sufrimos nosotros, y lamentablemente no hay una, eh, una solución combinada. Y cuando decimos combinado, estamos hablando de que todos los partidos políticos de Argentina deberían estar en la misma sintonía. No puede ser que opinen uno de una manera, otros que opinen de otra manera y que en definitiva confundamos los derechos humanos, porque creo, cuando analizamos y cuando estudiamos los derechos humanos, vemos que son esos derechos personalísimos, ¿no? Que van más allá de lo que es el hombre en sí. Y ese derecho tiene que ser consolidado con una actitud general. ¿Por qué voy a tener más derecho que otro? Y si otro, aprovechando o abusando de su actitud, interrumpe mi derecho, ¿por qué se lo tenemos que sostener en un lugar, en un ámbito de encierro? No deberían tenerlo. O sea, perdés ese lugar, perdés esa actitud. Te tienen que acostumbrar a que si uno comete una falta, automáticamente el castigo es perder aquello que uno tenía antes de cometer la falta. Pensamiento que obviamente no es compartido por todos, porque sabemos perfectamente que hay intereses creados, pero es algo que deberíamos construir seguramente en el futuro, ¿eh, doctor? Cuando alguien visita, por ejemplo, la cárcel que ha sido calificada de modelo de Bukele, se alarman y dicen, ¿cómo? Eso es inhumano. Pero entonces, ¿qué hacemos? Los premiamos, ¿no? Hacemos un monumental, así, o una cantera como en la cancha de Boca Juniors, ¿no? Para aplaudirlos. Eso es lo que nos falta, porque lamentablemente nos escandaliza el escarmiento, como si lo que estos señores hicieran fuera algo simple, ¿no? Y lo que hacen es prácticamente postrarnos en el caos en el que actualmente está América Latina, ¿no? O sea, síntoma de inseguridad se vive en Buenos Aires, se vive en Lima, se vive en Santiago de Chile, se vive prácticamente por donde vayamos. No hay solución al respecto. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, el profesor doctor Pablo San Giorgio, él desde sus aulas, ¿qué escucha o cómo hace para medio prevenir? Dicen que en la educación está la clave, ¿no? Hay que educar a nuestra gente, pero a veces resulta que hasta los policías se convierten en delincuentes, ¿no? O sea que no están recibiendo una buena educación, ¿eh? Cuando tú analizas el enlace, es un policía del golpe X que se hizo. ¿Qué está pasando? Como diría don Francisco. ¿Qué dice el público? Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Un agradecimiento particular por brindarme este espacio y compartir con ustedes este grato momento. Eh, a ver, ingresé a la Policía Federal Argentina hace 27 años y que a pesar que
puede ser un tiempo considerable y relativo a la misma vez. El delito, la delincuencia, va mutando con diferentes formas muy dinámicas. Hace 20 años atrás nadie hablaba de lo que hoy es el cibercrimen, por ejemplo. Entonces, eh, a partir de ahí, la formación de un policía tiene que estar constantemente actualizada en función de esta dinámica que se va dando día a día. Va mutando la forma de delinquir. Entonces, a la hora de que uno tiene la responsabilidad, en mi caso particular, tuve la suerte y el honor de ser el secretario académico durante 10 años de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal Argentina, y era, era una gran transformación que teníamos que hacer hace 10 años atrás, porque consideramos la problemática en la sociedad como una problemática eh, que venía desde lo social, ¿no? De lo sociocultural, de lo socioeconómico, de lo sociopolítico. Y muy bien, siguiendo en línea lo que decía el doctor Florentino, esto tiene que exceder cualquier partido político, cualquier ideología, porque está el pueblo en el medio. Entonces, en función de una ideología o de un partido político determinado, darle ciertos derechos a personas que están privadas de su libertad, que esos derechos surgieron de distintas investigaciones que han sido herramientas para cometer otros delitos, porque en la actualidad se cometen un montón de estafas a través de los celulares, de los teléfonos celulares, desde los establecimientos carcelarios. Y es una gran problemática que está viviendo hoy el país. Hay mucha gente, sobre todo los adultos mayores, que caen en esta trampa. Entonces, hasta se está corriendo un poco ese fin que le dieron al teléfono celular, que quizás en un principio era para que los reos tengan una comunicación fluida con sus familias. Eh, Hace 10 años encaramos la problemática, hicimos una revolución educativa en la policía, porque teníamos que tomar al futuro Policía Federal, al ingresante, como miembro de esa sociedad que culturalmente fue cambiando a través de los años, ¿no? Entonces, hicimos un cambio de paradigma de 180 grados en donde pudimos incorporar un modelo educativo que está basado por lo que llamamos la educación por competencias, la educación por intervenciones. Esto de que entra ya el alumno y se le enseña el saber hacer, con lo que se va a encontrar afuera, respetando siempre los derechos humanos, los valores, y como bien decía usted, doctor, eh, hay cuestiones que necesitamos que la traigan de la casa, ¿no? Como es la educación familiar, el respeto que surge de esa educación íntima de la familia. Nada sirve ser el mejor policía federal o el mejor abogado o el mejor arquitecto si cuando estoy en un transporte público no le brindo el asiento a una persona con alguna discapacidad diferente o a una persona que tenga algún tipo de dificultad para viajar. Entonces, eh, consideramos que es una gran problemática que asumimos esa responsabilidad, porque uno tiene dos opciones, ¿no? Decir, bueno, nosotros recibimos a estos alumnos en la escuela con la problemática que hoy a nivel regional
tiene la educación media, la educación secundaria. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos con esa problemática o hacemos algo? Bueno, tomamos una gran decisión en donde la educación policial se fue ayornando a partir de esta educación por competencia, ¿no? Que ya no quede lo teórico por un lado y lo práctico por otro. Las dos cosas se integran de manera permanente. Y este saber hacer, esta demostración de habilidades que ya tiene que hacer el alumno apenas ingresa a la escuela de policía, se articule permanentemente con los contenidos áulicos. Ya no van los dos por cauces diferentes, ¿no? O no son los espacios curriculares o las materias, espacios estancos que nunca logran unirse. Acá todo está relacionado y en función de esto, ¿no? De lo que se vive socioculturalmente en la República Argentina. Ajá. Bueno, hace pocas horas, en una entrevista que le hacen al primer ministro de acá, que es precisamente sobre esta temática, él dice, pero ¿qué hacemos? ¿A dónde los llevamos a los delincuentes? O sea, da a entender de que no hay manera de detenerlos porque ya las cárceles no se abastecen, algo así, ¿no? O sea, prácticamente estamos condenados a la delincuencia. Y también leíamos que por allá por Buenos Aires, mucha gente a través de las redes sociales, pues se quejan de que capturan un choro y lo sueltan al rato, dicen. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas también similares a los de acá? ¿Que no hay dónde ponerlos, no hay nada que hacer con ellos? ¿O la ley es muy, de pronto condescendiente con ellos? Profesor, ¿qué diría usted? A ver, si bien la población carcelaria es abundante en cada establecimiento, eh, hoy nuestra ley penal, nuestro código penal es un código muy antiguo, demasiado antiguo que tiene más de 100 años. Entonces, el hecho de que una persona cometa un delito y salga rápidamente de la situación de detenido, no solo se da por la postura garantista que se ha tenido en los últimos años, lamentablemente, en el país, sino también se da porque muchos son menores. Entonces, acá la inimputabilidad es a partir de los 16 años. Entonces, un menor de 15 que comete un homicidio queda libre automáticamente. Ujú. Y hoy está pasando eso. Lo que ocurre es que hoy en día un chico de 15 años no es el chico de 15 años de hace 100 años atrás, Mm, como tampoco lo es de 16 a 18 hay un régimen especial que, eh, si bien para los delitos más severos ya se lo priva de la libertad, pero para la mayoría de los delitos también sigue estando libre. Entonces, la Argentina necesita urgente eh, un proyecto de ley en el Parlamento para que se pueda cambiar el código penal. bien, bueno, acá también se debate en el Congreso incluso la probabilidad, ¿no?, de pena de muerte. No sé si por allá se ha planteado. ¿Qué nos diría el doctor Jorge Luis Florentino? ¿Cree usted que podemos llegar a esa condición de tal vez implementar la Eh, pena de muerte en otros países? es algo que se debatió muchas veces, de hecho, hasta el año 1985 estaba incluida dentro del Código Penal como pena máxima, ¿no? Para algunos delitos. Nunca se implementó, jamás. Yo considero que el sistema penal tiene tres patas. Uno es el carcelario, por el otro lado tenemos los jueces y por el otro lado tenemos a la policía. No creo que sea un problema grave no tener ese delito tipificado, mejor dicho, esa pena tipificada, como es la pena de muerte para algunos delitos. ¿Por qué razón? Vamos a suponer delitos gravísimos, como es
la violación seguida de muerte, delito aberrante que a veces nosotros, acá en Argentina y en Latinoamérica y en algunos países del norte también, se producen, se llevan a cabo por diferentes delincuentes. Si las patas del sistema penal trabajan correctamente, a esa persona la deberían automáticamente capturar, cosa que a veces no pasa. Tenemos casos como María Soledad, Jimena Hernández y las chicas de Tipoleti, Pablo, que en Sí, el Chubut fueron secuestradas, violadas y matadas. Todavía no sabemos quién fue. O sea, ¿qué le importa al delincuente ese si hay o no pena de muerte si no lo agarramos? Entonces, creo que esa pata del sistema tendría que estar corregida. Por un lado, jueces probos, que puedan leer las causas como corresponde, ¿no? Tenemos una gran problemática dentro del sistema judicial. Por el otro lado, sistemas carcelarios correctos, para poder entonces realizar lo que la Constitución nuestra al menos establece. Y por el otro lado, policías que agarren a los delincuentes, porque si el policía no los agarra, ¿de qué le sirve? O sea que tiene que haber, y creo que no falla en ese sentido nuestro Código Penal, tal vez sí ayornarlos a los modernos sistemas delictivos que hoy están en boga, ¿no? Hoy tenemos un gran problema con la informática y con las estafas, como decía el doctor San Giorgio. O sea, tenemos un gran problema con eso. Bueno, podemos incluirlo, sí, pero creo que incluir la pena de muerte como sistema de control Ujú. no es que produzca un gran cambio, sí atenuar el tema que estaba hablando el doctor San Giorgio, que era el corregir la edad de imputabilidad. Llevarla a los 13 años creo que sea más correcto y que obviamente cumplan una pena como que era adulto, no que tenga un sistema intermedio como el que se está hablando ahora, ¿no? Que la pena la cumpla en un lugar carcelario como cualquier persona que comete cualquier delito. Bien, bueno, es parte de la realidad que acontece en América Latina. Como ustedes pueden darse cuenta, pues da la impresión que estuviéramos hablando de Perú, pero estamos hablando de Argentina. Nuestros males son los mismos, ¿no? Bueno, Bueno, el historial también tiene cierta familiaridad. Por ejemplo, vamos a recurrir a la experiencia del profesor Pablo San Giorgio para que él nos comente. Por aquí registramos algunos acontecimientos así, quizás que la prensa internacional ha podido captar de la Policía Federal, ¿no? El atentado de la organización Montoneros en 1976, por ejemplo, ¿no? Que ocupó la preocupación internacional, 23 muertos, 60 heridos, ¿no? Luego en el 94 el atentado a la AMIA, contra terrorismo, narcotráfico, rescate de rehenes. ¿Qué momentos picos ha vivido la Policía Federal, diría usted, aparte de estos dos? Tal vez algo que comentar al respecto, profesor. sí, bueno, como bien decía doctor al principio, una policía federal que hace muy poquito cumplió 200 años de vida y que ha pasado por momentos muy difíciles que tuvo el país. La década del 70, eh, Argentina fue invadida por un terrorismo realmente cruel y sobre todo cruel para la Policía Federal. Se me viene a la memoria como primer hecho que fue el terrorismo quien ha asesinado a nuestro jefe de policía. Contaban con una logística realmente muy grande y a tal punto habría que ponerse quizás un poquito en contexto, ¿no? De lo que era el país con la vuelta de Perón como presidente, que estuvo muchos años exiliado en España, un Perón viejo, cansado, en donde eh, se va poniendo en contra a este grupo guerrillero
como eran los montoneros. A partir de ahí vino un gobierno de facto en el año 1976, precisamente el 24 de marzo, en donde, bueno, acá en el país hay opiniones encontradas en algunos puntos. Si bien a este gobierno se lo juzga eh, por haber hecho algunas cosas mal, como ser la cantidad de gente que fueron desaparecidas. Lamentablemente el terrorismo de Estado también uno tiene que repudiarlo, pero también hay que ponerse en el contexto de cómo era la Argentina en esa época. Y era como medio obvio que iba a asumir una junta militar porque estaba ingobernable la nación, ingobernable, desde todos los aspectos. Y había mucha inseguridad. Y respecto a la Policía Federal y a las otras fuerzas de seguridad que tiene la nación, era un momento muy crítico, porque hasta esto, a modo de un ejemplo ilustrativo, hasta estos terroristas se disfrazaban de policías, ¿no? Se disfrazaban de policía en diferentes controles, y quizás un policía verdadero, real, eh, exhibía su credencial para buscar esta empatía con el colega y lo terminaban asesinando. Entonces, fue un momento triste para la institución porque hubo muchas bajas. Eh, Después, en el año 83, vuelve la democracia al país, se reestructura toda la Policía Federal Argentina. Obviamente, claro está, hay un cambio de paradigma con la democracia, hay otra clase de forma de trabajar, de abordar los delitos. Y a partir del año 94, por ejemplo, y otro hecho lamentable, como mencionó usted, el atentado a la AMIA, eh, es el año que también se modifica nuestra Constitución Nacional. Es la última modificación que tuvo nuestra Constitución Nacional, que hoy, eh, como opinión propia, también es una Constitución que en algunos aspectos está desactualizada, ¿no? Esto es como que la Constitución, bueno, nadie la quiere tocar, ¿no? Tiene que ser así como un documento que fue creado a los inicios de la nación y nadie más lo puede tocar. No, no, vuelvo a insistir. Es una Constitución que está quedando desactualizada y que también le trajo muchos problemas no solo a la Policía Federal, sino a las diferentes fuerzas de seguridad, porque llegó un momento que fue tanto la protección que se le hacía a los derechos humanos de los delincuentes, que el policía hasta tenía miedo de trabajar, Ujú. porque estaba en juego su carrera. Entonces, si detenía a una persona y en la forma de esposarlo, quizás la persona no estaba cómoda o estaba bajo el rayo del sol o bajo la lluvia, le hacían una denuncia al policía y este policía tenía un proceso judicial y se quedaba sin trabajo. Y eso nos costó muchísimo. Eso ya volviendo para estos años, nos costó muchísimo dar vuelta a ese paradigma. Hoy nuestro presidente tiene una política realmente firme con las fuerzas de seguridad, con la Policía Federal específicamente, en donde le vive brindando su apoyo, le da todas las herramientas necesarias y realmente era lo que estaba esperando la institución, estas herramientas para poder trabajar, para perder este miedo a ser denunciado. O sea, se corría de la objetividad que tiene que tener el policía a la hora de trabajar. Entonces, en muchos casos, había procedimientos o había
indicios de algún tipo de delito que quizás algún que otro policía hacía la vista para otro lado para no involucrarse en un problema. Y eso era realmente triste y nos costó dar vuelta ese pensamiento. Por eso uno quizás desde la pasión que le pone, en primer lugar, como miembro de la institución y en segundo lugar, como eh, miembro activo de la educación policial, eh, esto uno lo celebra porque el trabajo del policía, y esto ocurre en todos los países, yo estoy hace muy poco, he regresado de Colombia, en donde me han invitado a dar una conferencia en la Policía Nacional de Colombia, y también como en la Policía Nacional de Perú compartimos este sentimiento, ¿no? El trabajo del policía es muy arduo, y atrás del policía hay una familia, hay un ser humano. El policía, mientras va a hacer un procedimiento, un allanamiento, una investigación criminal o está haciendo un trabajo de inteligencia criminal, siempre tiene que actuar con objetividad. Y no nos olvidemos de la persona. Esa persona tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, las mismas preocupaciones, tiene hijos, tiene esposa o marido. Entonces, ahí donde nosotros también en la escuela empezamos a trabajar muy fuerte sobre lo emocional, sobre lo emocional. No es lo mismo, y esto quizás se pueda implementar en otras policías también. No es lo mismo a la hora de evaluar o exigirle a un alumno, no es lo mismo hacerlo con un chico de 19, 20 años. Nuestro rango etario en la escuela es muy amplio, es de 19 a 35, que hacerlo con una alumna de 34 años que ya fue madre o fue madre hace muy poquito. Entonces, lo emocional se empieza a trabajar desde la escuela, juntamente con qué, con los valores, con la moral, con la ética y con la educación que traemos desde casa, que todo eso va a ser fundamental para poder ponerlo a disposición de la sociedad. Pero en síntesis, eso es hoy la situación que tiene la institución. En la actualidad está teniendo un gran apoyo del gobierno actual, y obviamente, como dije eh, anteriormente, uno eso lo celebra, ¿no? Ajá. Ahora, siempre también se ve desde fuera el componente del contrapunteo político que tiene internamente cada uno de nuestros países. Y para el caso de Argentina, pues ese contrapunteo político ha sido bastante, y es todavía bastante contundente, ¿no? Incluso con muertos y heridos y todo. Y con un historial que data de tiempos, creo que desde el 1950 y antes. Y por ahí leíamos una anotación, o escuchábamos incluso, ¿no? Algunos que están dentro del escalafón de que, por ejemplo, la Policía Federal eh, y los militares son instituciones separadas, ¿no? Y siempre se ha tenido también la relación con lo que significan los gobiernos de facto, precisamente, ¿no? A través de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo se mantiene esa estabilidad, considerando, ¿no? Que algunos dicen que hay un decreto, por ejemplo, el 16349, escalafón secreto del personal de auxiliares para la coordinación federal, donde se comienza la investigación de contraespionaje de las Fuerzas Armadas? O sea, ya existe por ahí una situación de prevención al respecto, o los que aupan a un sector, ¿no? De pronto de tipo de gobierno identificado con lo popular, pues lo ven como que hay una infiltración de parte de la policía. Eh, ¿Qué podría comentar al respecto? En primer lugar, doctor, es muy buena la pregunta, muy buena. Aclarar que, como bien usted dijo, en la República Argentina, las fuerzas de seguridad están separadas de lo que son las Fuerzas Armadas.
como fuerza de seguridad en Argentina tenemos a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional, que tiene la facultad de cuidar de nuestras fronteras, a la Prefectura Naval Argentina, que cuida todo lo que son nuestros mares y ríos, y a la Policía Aeroportuaria. Todas esas son fuerzas de seguridad. Y por otro lado tenemos las Fuerzas Armadas, que dentro de estas está el Ejército Argentino, la Marina y Aviación. A ver, por un lado está la Ley de Inteligencia, que surge desde el organigrama del Estado. A partir de ahí, cada fuerza tiene su servicio de inteligencia. Fue visto de muy mala manera hace unos años atrás que se usó el servicio de inteligencia del ejército, o mejor dicho, no lo pude probar, se decía que se usó el Servicio Nacional de Inteligencia del Ejército para perseguir o indagar sobre algunos políticos o algunas figuras relevantes que le servían, obviamente, al gobierno de turno. Esto no fue tan así, pero bueno, se aprovecha el Servicio de Inteligencia de la Nación desde el último gobierno de facto, fue como que le crearon una mala fama. Y no es así, es un servicio de excelencia que baja desde el Estado, y a partir de ahí algunas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas también tienen el propio. Pero es un servicio que trabaja muchísimo, que es necesario para la nación, y que le dan quizás en función del tinte político de turno, le han hecho una mala fama. Pero son servicios que están amparados por leyes, son legales en un 100% en todas sus actividades que despliegan a lo largo del país y que son necesarios para mantener eh, un Estado democrático y la armonía. Es un país, Argentina, es un país realmente, uno que tiene la oportunidad de conocerlo de sur a norte, país muy, muy grande, con fronteras muy, muy grandes, que realmente se hace difícil custodiar tantos kilómetros. Eh, entonces, aprovecho la gran pregunta que hizo Doc para poder aclarar esto, ¿no? Son servicios de calidad superlativa y que también hacen su labor desde hace muchos años con un gran sentido de pertenencia, porque no cualquiera ingresa y hace carrera en algún servicio de inteligencia de la nación, sino que también que es un trabajo muy, muy arduo. Ujú. Bien, ¿y qué nos puede decir el doctor Jorge Luis Florentino? Usted que vivió todos aquellos momentos, de pronto recuerda algún contrapunteo de esos, ¿no? Porque los políticos se agarran a veces de este tipo de factores para retroalimentar sus arengas, ¿no? Y claro, en la confusión de la ignorancia del pueblo, pues ganancia de pescadores, ¿no? Si tú haces una explicación acomodaticia, pues de alguna manera le sacas provecho y dices, no, mira, ya llegaron ya al gobierno esta tendencia y, ¿no? Y están contra el pueblo, o viceversa, ¿no? ¿Qué comentarios has escuchado? Porque siempre es bueno saber qué dice el público, porque al final el que vota es es el pueblo y él es el que nos determina el camino, queramos o no, estamos en las manos de la democracia, ¿no? Y la democracia pues se basa pues, en la votación de las mayorías, ¿no? Entonces hay que explicarle bien lo que pasa a la gente, porque si no, se presentan escenarios similares y volvemos nuevamente a repetir la historia. Y no hay nada peor que andar repitiendo historias que ya se supone que no deberíamos de volverlas a elegir, ¿no? Pero cíclicamente vuelven al poder y se generan nuevos caos y es un callejón sin salida. Es decir, doctor Florentino.
Es así, la verdad que cuando uno hace memoria de hechos tremendos que ha vivido la Argentina, se pone a pensar, a recapacitar, ¿no? ¿Quiénes eran los que cometieron el atentado y quiénes son los que nos gobiernan hoy? Al menos hasta hace 2 o 3 años atrás. Y siguiendo la línea de atentados, hubo uno dentro de una superintendencia de la Policía Federal, en un comedor, que fue organizado, realizado, sintetizado, planificado por los montoneros. Casualmente, muchos de esos integrantes después, con el tiempo, ocuparon algún lugar público, una locura. Por otro lado, uno de los organizadores ya fallecido va a tener la oportunidad de que una estación de subte lleve su nombre. Entonces ahí tenemos otro problema. Frente a esa circunstancia, nosotros lamentablemente, al menos en lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, habiendo participado oportunamente en algún servicio de inteligencia y después, por el otro lado, tener la oportunidad de vivirlo y de experimentarlo en la parte política, me resulta extraño. ¿Por qué la gente se olvida? ¿Por qué la gente no tiene memoria? ¿Por qué la gente se confunde cuando vota o elige a un candidato? De hecho, ustedes en Perú han tenido personas dentro de la embajada argentina ocupando cargos como embajadores y han sido personajes que han vivido en la época del 70. Siempre, obviamente, desde el lado terrorista, ¿no? Y para mí fue un terrorismo implementado, como había dicho el doctor Pablo San Giorgio oportunamente, después de los años 70, en la época de Perón, bla, bla. Y todo eso fue elegido por el pueblo. El pueblo eligió ese sistema de cosas. Después, obviamente, cuando hubo que proteger a la nación, y ahí estaban las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad, cuando hubo que proteger, se protegió. Ahora resulta de que cuando termina el proceso hay que enjuiciar a aquellos que subsanaron a la nación. Una locura. De hecho, hay muchos que hoy están presos, condenados, y que no van a salir porque políticamente no se les va a permitir la posibilidad, como habíamos hablado hoy, ¿no? Esos reos que están ocupando algo mejor de algún lugar salen mañana. Estos tipos no tienen perdón y van a parar en una cárcel para toda su vida. Creo que debería existir, fíjese, la vez pasada, hace una semana, se conmemoraba el Día del Perdón, ¿no? En los países como en Israel, judíos celebraban y conmemoraban el Día del Perdón. Y buscando alguna oportunidad de perdonar, porque realmente todos nos merecemos a lo mejor en algún momento de la vida ser perdonados, pero para perdonar tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que aceptar los errores que hemos cometido. Si una parte los acepta y la otra no, diciendo o tratando de incluir dentro de un espacio político ideas totalmente diferentes, no, nunca vamos a llegar a la realidad. Creo que el perdón debe existir que cuando uno reconozca en el otro los errores y viceversa. En nuestro país, lamentablemente, esa herida quedó muy abierta. Y de hecho, fíjese lo siguiente, ¿no? Hablamos de 2 años atrás, 3 años atrás. Todavía seguimos en algunos espacios políticos sosteniendo a esta clase de gente que ha empobrecido, por decirlo de alguna manera, a nuestra nación. Y todavía lo seguimos teniendo, todavía se siguen sosteniendo. Eh, Realmente apoyo las ideas de este presidente en lo que respecta a la solución que tiene que darle a ese sistema político totalmente antiguo. Lo celebro, porque tiene que haber una conducta saneadora.
Pero obvio, también voy a controlar que los que vengan gobernando no se equivoquen como se equivocaron aquellos, ¿no? O sea, tenemos que tener esa conducta reflexiva y algo importante, ¿no? Estamos en democracia y bien sostenida. Hoy por hoy no hay duda que cualquier cambio que exista va a ser porque el pueblo quiere. Hoy el pueblo quiere este cambio y estoy seguro de que se va a sostener. Y tendría que haber, por parte de los otros espacios políticos, tendría que haber una conducta totalmente reflexiva. Tratar de sacarse de encima a aquellos personajes nefastos que no le hacen bien a la política y no le hacen bien a la nación. Ujú. Sí, bueno, en América Latina pues tenemos presidentes que han llegado al poder, ¿no? Después de haber sido guerrilleros. O sea, es una carta de presentación política en nuestro continente tener ese tipo de rebeldías, ¿no? Y con muertos y heridos, y no hay problema. Cuanto más tienes, pues logras de pronto llegar más lejos incluso, cuanto más muertos y heridos. Es tristemente célebre esa circunstancia, ¿no? Y quizás por ahí, cuando anduve por Caracas, escuchaba a los muchachos de menor edad, incluso 14 años, sin haber llegado a la mayoría de edad, que decían, tengo 14, yo tengo 15, yo tengo 18, y uno acercándose a preguntarle porque llamaba la atención, y ni siquiera ingresaban a la clase. Y le preguntabas, ¿pero en qué tienes tú 15? ¿En qué tienes 18? Se reían, ¿no? De pronto, ¿usted quiere saber, teacher, en qué tengo 18? Bueno, tengo 18 muertos, tengo 15 muertos, todos eran muertos, ¿no? O sea, tener muertos es como una carta de presentación para los muchachos, lamentablemente, ¿no? Es la atracción del barrio, el más malandro es incluso el más apetecido por las féminas, ¿no? Es una situación ya normal, imagínense. Esa es la realidad que tenemos en América Latina, ¿no? Donde lamentablemente estamos hablando en este caso de Caracas, pero esa figura se repite en Bogotá y creo no equivocarme si en algunos antros de Buenos Aires debe pasar lo mismo, porque son señores respetados en sus barrios en base a la violencia. ¿Y por qué? Porque el sistema lo permite. Y aquellos que se adornan con la política también son señores, ¿no? Porque es una carta de presentación de rebeldía, de justicia social, entre comillas, ¿no? Pero bueno, así está el mundo. Ya para ir cerrando nuestra presentación del profesor doctor Pablo San Giorgio, coméntenos cómo usted ingresa a todo este mundo de paradojas, ¿no? Que tienen que ver con seguridad y con inseguridad al mismo tiempo. ¿Fue una situación elegida por usted o alguien lo obligó o se arrepiente? No sé. Coméntenos algo. No, 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 bueno, comento un poquito. Eh, Mi apellido, y lo digo con mucho orgullo, tiene una historia dentro de la Policía Federal, porque mi abuelo ha ingresado a la institución en el año 1933. Mi padre también fue Policía Federal y yo soy la tercera generación en la institución. Siempre de chiquito quise, quise ingresar y pude hacerlo a través de un escalafón administrativo porque tenía ahí una puja con mi otra pasión, que es el derecho, la abogacía. Entonces pude darme el gusto de practicar las dos profesiones a la vez, mientras estudiaba ya por los primeros años en la universidad. La abogacía ya estaba trabajando en la Policía Federal de los 18 años y después, cuestiones de la vida, tengo mi estudio jurídico con, con- con- con un equipo de abogados, pero después la vida
me fue llevando para el lado de la educación, que como digo siempre es mi tercera pasión, ¿no? Y me fui perfeccionando, fui realmente metiéndome en el campo porque era algo que realmente nunca se había hecho nada con la educación policial. Nunca había investigaciones, nunca había algún tipo de artículos escritos en algún tipo de revistas, nunca había nada, era como algo que estaba ahí medio en los fantasmas. Entonces me acuerdo cuando hice el profesorado, mi segunda carrera universitaria, la tesis la fui a hacer a la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal, que fue mi campo de investigación. Y por aquel tiempo recuerdo que, claro, me recibe el director de la escuela y me dice, pero ¿usted, doctor, es parte de la Policía Federal? Sí, en ese momento tenía una antigüedad de 15 años aproximadamente y bueno, me invitaron a quedarme. Y ahí me quedé y a partir de ahí, bueno, comencé primero dando clases y después esta pasión que digo siempre de investigar, de la mejora permanente, de hoy el modelo educativo de la Escuela Federal de la Policía se replica y uno lo dice con mucho orgullo porque hay muchas horas de trabajo y mucha gente que trabajó conmigo en esto, en todas las escuelas de policías de la República Argentina. La República Argentina tiene una policía federal que tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, pero cada provincia o departamento tiene su policía propia, que se llama policía provincial, que va a tener jurisdicción nada más que en ese pedazo de territorio que comprende la provincia. Cada provincia tiene su policía y cada policía tiene su escuela de formación. Nuestro modelo educativo hoy se replica en todas las escuelas del país y tuve la suerte en ir en varias oportunidades a diferentes países a llevar humildemente, a contar lo que hacíamos en nuestra escuela con nuestro modelo educativo basado en una educación por competencias. Hoy en la institución tengo 27 años, eh, me queda un poco tiempo para jubilarme, pero voy a seguir porque hay mucho para hacer todavía. Cuando nos creemos que ya hicimos todo, creo que es un gran error. Y esto que decía al principio de la entrevista, ¿no? El delito, la sociedad, la relación entre las personas, esto va mutando permanentemente. Entonces, sí, también soy un convencido de que hay que dejar un poco un legado a gente nueva, que se renueve, aquellos que realmente sienten la vocación docente, la vocación de gestor de la educación, y acompañarlos y apoyarlos para que esto no quede simplemente en un proceso en un corto tiempo. Así que nada, pasaron muchísimas cosas en estos 26 años que llevo como Policía Federal. eh, y realmente la vida me fue llevando por caminos que cuando uno ingresa muy chiquito a la universidad, todo esto era impensado, ¿no? Y poder darle algo a la institución eh, realmente es algo que me hace bien y es devolverle todo lo que me brindó a mí, lo que le brindó a mi padre y lo que le brindó también a mi abuela. Así que en lo personal estoy realmente realizado y muy feliz. Bien, bien. Bueno, esperamos tenerlo por acá por Lima alguna vez. No, no ha estado por acá todavía, ¿no? Por Perú.
No, no, casi en el 2022 voy a dar una charla a la Policía Nacional de Perú y bueno, después por otras cuestiones no pude asistir, pero espero con ansias estar por Lima. Claro, claro, para que se coma un ceviche, ¿no? Un ceviche, conocer Machu Picchu, que no conozco, Claro, y sí. la gente, ¿no? La gente bonita de este país hermano, que tenemos muchos amigos acá, Ujú. y realmente la calidez que tiene el hermano y la hermana peruana es realmente, es para resaltar, ¿no? Así que seguramente voy a estar por allá y aparte tengo muchas ganas de conocer Claro, claro, Perú. claro. Cuando vengas, se pone en contacto nada más y tenemos familia, incluso en el Cusco, para que lo reciban en el aeropuerto y lo conduzcan a Aguas Calientes, para que tengan una visita guiada muy especial, ¿no? De parte Muy nuestra. bueno, bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Sé de las termas que hay en Aguascalientes, Claro, claro. Aguas sé, Calientes, sé, claro. sé, Sí. sé, sé bastante. Le va a hacer bastante bien para que se relaje un poco de toda esa preocupación lamentable que hay en torno a la seguridad. Bueno, llegamos al final. La despedida del doctor Jorge Luis Florentino, agradeciéndole por su participación, doctor. Por favor. Muchas gracias, doctor. La verdad que para mí fue un placer presentar a Pablo. No solamente lo conozco profesionalmente, sino íntimamente, somos amigos, ¿no? Entonces esa comunidad a nosotros realmente nos hermana. Y es algo que lo venía charlando con él, veníamos hablando, veníamos comentando, ¿no? Interiorizándonos de estas cuestiones y realmente para mí es un honor poderlo presentar. Obviamente lo puedan hacer partícipe de toda este evento que lo viví, era maravilloso, lo volvería a vivir, va a ser mucho más Claro, claro. maravilloso. Así que, doctor, muchas gracias por Sí, gracias a usted. Bueno, nuestro jurado allá en Columbus, Ohio, el doctor Jorge Luis Gaviria, seguramente va a apreciar esta entrevista. Matilde González, es española ella, en este momento está en la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania. De pronto vamos a tener información de ella y lo va a ver en visión retrospectiva esta entrevista también. Ella también es parte del jurado. Eladia Montañez en Nueva York también seguramente va a dar la buena pro de acá de nuestro nominado. Y bueno, nada, desearle la mejor de las suertes en una profesión que sabemos que es muy difícil, el hecho de aleccionar a nuestros jóvenes a que tengan buenos valores, ¿no? En especial aquellos que se dedican, por ejemplo, a prevenir el delito o a intervenir frente a tanta delincuencia que azota las calles de Lima, de Buenos Aires, de Santiago, de Caracas, de Bogotá. Bueno, las principales ciudades de nuestro continente pues están atosigadas por el AMPA y también por los funcionarios, lamentablemente, ¿no? O sea, detrás de la escena resulta que encuentras también que los funcionarios delinquen, o sea, estamos rodeados de un escenario dantesco que seguramente en cualquier momento va a producir nuevos García Márquez, nuevos Vargas Llosa, escribiendo sobre estas temáticas, porque da para escribir. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad y como siempre, a sonreír. Gracias, doctor, gracias, felicidades. Muchas gracias, doctor, felicidades, muchas gracias, muchas gracias. Oiga, venga idea, aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escuchan. Es decir, no nos escuchan los países que pueden destruir la humanidad. Si pedimos que se cambie la deuda por acción climática, no nos escuchan las minorías poderosas. No nos escuchan. Pero che, deja el quilombo. Las Naciones Unidas, que nació para defender los derechos del pibe, es una de las propulsoras del chamullo y la violación sistemática de la libertad. Esta misma casa que dice defender los derechos humanos permite el ingreso al Consejo de dictaduras que te dan puntazos en la persiana como Cuba y Venezuela. Esta misma casa
que dice defender los derechos de las minas, permite el ingreso al comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de países que castigan a sus minas por mostrar la piel. Estos organismos auspician el ocio contra el laburo. La guita llega sola si no eres un gil. La macana está en saber hacer arreglos truchos y listo, se acabó. Dejate de pavadas y brindemos por Gardel, que nació en Mar del Plata y fue a parar a Medellín. Ni menciones a Toulouse, ni mucho menos Tacuarembó. Gardel es argentino y la pita que se partió. Déjate de pavadas y brindemos por Gardel, que nació en Mar del Plata y fue a parar a Medellín. Ni menciones a Toulouse, ni mucho menos Tacuarembó. Gardel es argentino y la pita que se partió. Déjate de pavadas y brindemos por Gardel, que nació en Mar del Plata y fue a parar a Medellín. Ni menciones a Toulouse, ni mucho menos Tacuarembó. Gardel es argentino y la pita que se partió. Déjate de pavadas. Creamos videoclips con canciones exclusivas, inéditas, que no solo harán que tu negocio se conecte con sus clientes, sino que se convierta en un recuerdo inolvidable, con una melodía pegajosa. Ven y prueba nuestro ceviche en Restaurante El Sazón del Perú, que te hará chupar los dedos. Nuestro restaurante hará sentir como en casa, con su sazón de casa. Déjate llevar por los sabores del mar en nuestro restaurante. Siempre servimos del mar al plato, con cada plato. Te garantizamos una sonrisa de contento. Sazón del Perú, restaurante, el corazón de la comida peruana late fuerte. El Juane y el Tacacho te transportarán directo al corazón de la selva. Descubre los sabores andinos en cada plato de Sazón del Perú, restaurante. Nuestro restaurante está lleno de sabores que harán feliz a tu barriga. Ven y prueba nuestro menú criollo, alimenta tu cuerpo y tu corazón. Déjate llevar por los sabores del mar en nuestro restaurante. Siempre servimos del mar al plato, con cada plato. Te garantizamos una sonrisa de contento. El Sazón del Perú, restaurante, el corazón de la comida peruana late fuerte. El Juane y el Tacacho te transportarán directo al corazón de la selva. Descubre los sabores andinos en cada plato de Sazón del Perú, restaurante. Juane y el Tacacho te transportarán directo al corazón de la selva. Descubre los sabores andinos en cada plato de Sazón del Perú, restaurante. Llámanos y crearemos la magia musical que tu negocio merece.